El cine entendido como obra de arte. Lo hemos perdido. Donde las bases narrativas predominan en la expresión visual. Oscar Wilde nos decía que todo arte es a la vez símbolo y superficie, pero hemos vulgarizado tanto el símbolo como la superficie de la expresión cinematográfica, que ya no existen, son indivisibles y han terminado siendo una expresión directa, única, de la obra. Ya no existe poesía, intención interpretativa o búsqueda de incorporar a quien contempla el arte en el mismo arte, complementándolo y dándole forma. La subjetividad se ha ido y hoy se nos presenta un séptimo arte predecible que adormece el intelecto, la impresión y la sensibilidad del espectador. Los resultados están a la vista. Franquicias como Paranormal Activity o The Soul, que al sobreexplotar una idea primeramente buena, terminan nutriendo un camino de decadencia fílmica que solo fomenta la subestimación del público. Y el feedback de este público es simple y llana idiotización, porque a eso se reduce todo. Una película carente sale a la pesca y prolifera, como una enfermedad. Se nos ha subestimado y nos hemos acostumbrado tanto a ese menosprecio, que ha terminado por volvernos unos ovinos, un ganado que engulle mediocridad, sin deseo o capacidad de cuestionamiento. Y entre toda esta nauseabunda miseria que repleta YouTube, Netflix, Amazon, hasta Cuevana, nos encontramos con extractos del pasado, de un ayer que representa los albores del cine y del trabajo de la expresión. En estos aún podemos ver los rasgos traídos directamente del teatro. Miradas, gesticulaciones, movimientos, escenarios, un lenguaje visual que entrega la narrativa y el desarrollo de esta predomina en cada fotograma, lo cual enriquece la imagen por la incapacidad de verbalizar la historia. Dicho esto, me refiero al cine mudo claramente, y esta noche, específicamente, me referiré a Nosferatu, una sinfonía de errores, de Friedrich Wilhelm Murnau. Pero para poder esclarecer el enfoque de esta reseña con aires de ensayo, tenemos que comprender la semilla en que se asienta esta obra. ¿Qué es el horror? Una liberación gratuita de dopamina, adrenalina, endorfinas, debido a la emoción adaptativa que nos ha permitido sostenernos y sobrevivir como especie, como individuos, incluso en aquellos pequeños escenarios donde sencillamente no vemos gratificación. La supervivencia inspirada por aquellos símbolos que imponen el miedo en nuestro interior. Los estímulos no necesariamente peligrosos pueden condicionarnos claramente, como fue el caso del pequeño Albert. De esta manera, estamos predispuestos a ciertas reacciones psicofísicas producidas por determinados factores externos, sean visuales, auditivos o impulsados por otro sentido. La Real Academia de la Lengua Española nos define el horror de forma bastante vaga y ambigua. Cito: sentimiento intenso causado por algo terrible y espantoso. Aversión profunda hacia algo o alguien. Atrocidad, monstruosidad, enormidad. Por otro lado, en El horror en la literatura, del doctor en literatura Fernando Darío González Grueso, para la revista literaria Actio Nova, nos encamina a concluir, tras un acabado análisis a Lovecraft, a Freud, a Carroll, a Boring, entre otros, que el horror es aquel miedo producido por un estímulo intangible, impreciso, siniestro, y además, si aquel miedo procede de complejos reprimidos en el inconsciente, se vuelve inescapable. Es decir, mientras más lejana sea la posibilidad de resolver una situación amenazante, más cercanos estaremos al horror como género. En contraparte, el terror es aquel miedo producido por un estímulo tangible, preciso, conocido, en el que podemos asumir la capacidad de enfrentamiento. Es decir, mientras más cercana sea la posibilidad de resolver una situación amenazante, más cercanos estaremos del terror como género. Y el análisis que nos presenta Fernando es mucho más complejo y completo que la distinción reduccionista que ofrece Noel Carroll en la filosofía del horror.
para quien el horror se caracteriza por la presencia de monstruos, en resumidas cuentas. Si hacemos el ejercicio de buscar en Google o en YouTube la diferencia entre el horror y el terror, la gran mayoría de resultados apuntará a que el horror es sobrenatural, con predominancia en la reacción física, perturbación, ansiedad, aversión, rechazo, repulsión, y que el terror es racional, con predominancia en la reacción psicológica, el susto o el miedo principalmente, encasillándose también como horror al cine gore, debido a que la sobreexposición, lo sumamente explícito, puede llegar a ser considerado grotesco, produciendo rechazo, coincidiendo con parte de la definición del diccionario citado anteriormente. Claramente, en ambas son reacciones psicofísicas, pero nos estamos refiriendo a la predominancia de la reacción, es decir, cuando vimos por primera vez El Exorcista y presenciamos la escena en que la niña poseída apuñala sus partes privadas con una cruz, no pudimos controlar la reacción física de perturbación y aversión que pudo habernos causado. Era incontrolable. No ocurre lo mismo en Scream, en donde estamos atentos y expectantes al momento en que apuñalarán al personaje. Y principalmente los sustos son scream jump o screamers, que le dicen también. Impresiones. Tal como se mencionó antes, nos vamos condicionando, y en este caso nos condicionamos a un increchendo del estímulo que produce el miedo, y en paralelo la generación de hormonas que producen la reacción psicofísica de huida se va haciendo menos efectiva para el cerebro, similar como ocurre con otras sustancias como la marihuana, donde cada vez se necesita más para generar el mismo efecto. Ahora, retomando el concepto de horror, pretender simplificarlo a la presencia de monstruos es una posición totalmente carenciada, porque si la narrativa impone una realidad donde lo sobrenatural es la normalidad, entonces nuestra versión de realidad, con sus convenciones, serán lo sobrenatural. Y en esta convergencia es donde el análisis de González se vuelve potente, por dar una resolución clara y concisa. Mientras más lejana sea la posibilidad de resolver una situación amenazante, más cercanos estaremos al horror. No obstante, hay que considerar que muchas veces ambos caminan en la misma vereda. Ahora, meditando, ¿qué tan posible era para Uther poder salvarse del conde Orlok? Porque el conde es quien tomó sus maletas, sus cajas con tierra y emprendió el viaje, dejando a Uther solo en el castillo con la posibilidad de huir. Uther, Orlok, Harker, Drácula. Porque Nosferatu, de 1922, es una adaptación directa del clásico libro de Bram Stoker. Sin embargo, Murnau y su equipo técnico no pudieron conseguir los derechos de parte de Florence Balcom, la viuda y administradora del legado literario de Bram Stoker, debido a lo cual cambiaron lugares, nombres, pero mantuvieron el desarrollo de la novela. Nosferatu es el pilar del cine de vampiros, del cual se alimentan muchos cineastas, no solo por cómo abordó el desarrollo, sino por el lenguaje narrativo que utilizó en la película, secuencias totalmente expresivas y complejas. Murnau fue el director visual más importante del cine mudo, un maestro del estilo, de la manipulación de las penumbras y las iluminaciones, ambientaciones pesadillescas, enfocadas en los símbolos. Y es que Murnau es uno de los mejores ejemplos para representar el movimiento fotográfico del expresionismo alemán. Pero su genialidad no evitó que la mayoría de los celuloides de Nosferatu fueran quemados, tras perder el juicio llevado a cabo por la viuda de Bram Stoker. Y solo unas pocas copias sobrevivieron, ocultas en Estados Unidos, en parte de Europa. De hecho, la película fue restaurada entre el año 2005 y el año 2006 por Luciano Berritúa y por encargo de la Fundación Cinematográfica Friedrich Wilhelm Murnau, utilizando como base copias de Nitrato de 1922, Internegativos de 1930, de 1939 y finalmente los intertítulos que no pudieron recuperar fueron rediseñados con la tipografía antigua que se usaba en la época. Definitivamente uno de los aspectos que más resaltan en esta película es el maquillaje que utilizó el conde Orlok. Un vampiro de tomo y lomo, sin florituras ni recato, un espectro desagradable a la vista, con incisivos de roedor, orejas puntiagudas, cejas sobrepobladas,
un cráneo ovalado, totalmente calvo y un rostro cadavérico. Un Drácula digno de representar a la estirpe vampírica. Nada que ver con los ya acostumbrados vampiros romanticistas, aristócratas y mucho más alejado de aquellas versiones de vampiros vegetarianos universitarios que son el sueño húmedo de adolescentes con problemas de autoestima. Una representación vampírica horrorosa, dentro de lo que ya entendemos como horror, ya que hoy en día, a 99 años de su estreno, todavía continúa generando perturbación. Vemos a un demonio nocturno, bebedor de sangre más cercano a los viejos mitos de vampiros, una especie de fantasma, un burlaca, un strigoi, un brucolaco, dueño de un castillo muy distinto al clásico castillo victoriano. Más bien es una ruina abandonada de lo que alguna vez fue un castillo, lleno de pasadizos lúgubres, con una atmósfera densa, llena de frialdad. Como mencioné anteriormente, la película sigue el desarrollo de la novela de Drácula, con la diferencia que los nombres están cambiados, de personajes y de lugares. Es decir, un agente inmobiliario va hasta el castillo del conde para vender unas propiedades y durante su estancia el conde observa la fotografía de la prometida de este inmobiliario y bueno, luego el vampiro viaja al lugar que compró, a la casona que compró y trata de seducir a la prometida de este inmobiliario y bueno, el resto ya es historia conocida. Otro aspecto a resaltar de esta película es cómo se evidencia de manera clara la eterna pugna entre la luz y las tinieblas, la vida y la enfermedad. Este vampiro es un traidor de peste, lo cual se muestra desde el viaje en barco, donde los tripulantes mueren supuestamente enfermos, pero nosotros sabemos que no, porque sabemos que hay un vampiro ahí. Un monstruo que domina a los animales, a las ratas, como símbolo de enfermedad y de muerte. Las ratas son una clara alusión, un recuerdo eterno, diría yo, a la peste negra. Y en Nosferatu no es diferente. Al arribar su barco, con todos los muertos, el consejo de la ciudad lee el libro de navegación, donde se habla de ratas en el barco y de peligro de peste, lo cual lleva a que la ciudad caiga en pánico y por orden del consejo municipal no puedan salir de sus casas. Poco a poco la ciudad cae a los pies de la muerte traída por Nosferatu. Casa tras casa son marcadas con una cruz que las identifica como diciendo: aquí ya no hay vida. La calle se repleta de una procesión fúnebre que se arrastra en un siniestro tempo de adagio, marcado por una composición musical que hace honor al título, una sinfonía de horror. Creo que en aquella época tuvo que haber sido considerada como traída desde el mismísimo infierno, porque realmente acompaña muy bien los momentos de tensión y de oscuridad que tiene la película. No existe salvación posible, a no ser que una mujer libre de pecado haga olvidar al vampiro del primer canto del gallo. Ella le dará su sangre sin coacción alguna. De esta manera, Ellen, o Mina, como la conocemos en Drácula, se sacrifica y salva a la ciudad de Wisborne, haciendo que la sombra de la maldad se desvanezca con los primeros rayos del amanecer. Pienso que todos conocemos la inmortal escena donde Nosferatu desaparece volviéndose humo frente a la ventana por donde aparece la luminiscencia del sol. Sin profundizar más en detalles, es una obra imperdible. Weon True diría que es un deber y debe ser apreciada como tal. Es decir, cada fotograma donde aparece el vampiro es una imagen surrealista, perversa, sombría, escalofriante. Consideren que prácticamente tiene 100 años de antigüedad y todavía imparte escuela entre los cineastas. La información no solo la dan las escenas, es un todo complementario. Sientes como el vampiro acecha a Ellen, sientes la mortandad en la que cae la ciudad, te haces parte de eso. Los juegos de luces y sombras, sus texturas, la sobreimpresión de las formas que dibujan la monstruosidad de Nosferatu son hasta hoy en día replicados. Pero hoy en día estamos consumiendo este tipo de cine. Y no me refiero literalmente a ver Nosferatu, me refiero a ser parte de un mercado que no exige ningún vestigio
de estímulo indirecto. Por ejemplo, al ver a Annabelle, claro, la historia de una pareja donde la bella y rubia esposa está embarazada y el galante y atlético esposo le regala una particular muñeca y comienza a generar efectos paranormales en la casa. Efectos paranormales súper originales. Cosas que se prenden y se apagan solas y un sinfín de cosas que se hacen solas. Y ese tipo de recursos ya los vimos. Años atrás en El Exorcista, pasando por Poltergeist, hasta los cazafantasmas. Son un cliché horrible. ¿Para qué decir los problemas argumentales? Es decir, esa escena en que la televisión no sintoniza bien. Ya, mira, si te da paja levantarte y apagar la tele porque no sintoniza a tal punto de tirar un libro y pitearte, echarte la tele, ¿por qué no te da paja pararte y cerrar una puerta que está como a 2 metros más de distancia? La wea incoherente. O los scream jump, esos sustos imprevistos que los aplican de una manera descarada a cagar. Ningún sentido. ¿Por qué? ¿Por qué cuando el marido sale de la casa del vecino al principio de las escenas, al principio de la película me refiero, suena a hacer un scream jam, un screamer que le dicen otros hueones? ¿O por qué el sartén de palomita explota como si estuviera haciendo popcorn de pólvora? ¿Y por qué cuando se cae no hace ningún esfuerzo por levantarse, se empieza a arrastrar? Y claro, luego algo que no vemos, la jala. Nunca me lo esperé, nunca lo había imaginado, nunca lo había visto en una película. No tiene sentido, weón. No tiene ni un puto sentido. O al final, ¿por qué murió la vendedora de libros? ¿Porque es negra? ¿Porque el impuesto al libro no hace rentable vivir de una librería? ¿Por qué alguien intercambiaría su vida por la de alguien que no conoce? Una película de mierda que no hace el intento de dar a conocer un metalenguaje, una interpretación alterna o ser original. Pero aún así fue la 11ª producción más taquillera del año 2014. Pero no podemos culpar solamente al negocio del cine. Después de todo, nosotros somos el público y hemos alimentado esa decadencia. La prolongamos. Y no solo en el cine, sino que es cosa de ponerse a escuchar música nomás ahora. Pero no todo está perdido. No hay que ser tan pesimista. Después de todo, cada vez que veo Anticristo de Lars von Trier, un pequeño hilo de esperanza se asoma por la ventana. Y como Nosferatu me hace humo. En fin, ¿qué piensan ustedes? Así concluye este capítulo de Nictofilia. Muy buenas noches.